Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo montamos Podcastidae, nuestra red de podcast. Adiós. Hoy en el programa 21 hablamos de qué hace diferente a un podcast. Somos Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez. Buenas, Juan, ¿por qué te has despedido? Pues eso precisamente, porque vamos a hablar de qué hace diferente tu podcast y esta es una de las formas en la que me despido, bueno, yo creo que en los podcasts que tengo contigo, ¿no? Bueno, y en todo, sí. Yo creo que en todo me despido con este adiós. Entonces así como, bueno, vamos a traer aquí la coñita. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de esto? Pues hablamos de esto porque, bueno, ya sabéis que hicimos una serie de 3 programas de cómo, pues eso, del inicio, de qué hacemos cuando un podcaster empieza con nosotros hasta que ya tenemos el programa montado. Y creo que fue en el programa 2 empezamos a decir cómo definir el título, la carátula, no sé qué, no sé cuántas. Eso es. Álvaro Peñarrubia en Twitter, que es, bueno, Álvaro es amigo mío, y bueno, sigue bastante de nuestros podcasts, tenía algunas dudas y nos puso un tuit que decía tal que así, que le faltaban cosas, que le faltaban por definir muchas cosas, el tono, si es formal, distendido, los latiguillos, las músicas, bueno, un montón de cosas. Y dijimos, pues sí, igual sí, pero tú ahí fuiste muy acertado, dijiste... Dices que si nos ponemos a nombrar todo lo que necesitas para un podcast, pues entonces hacemos un coffee break. Un coffee break. Quien no lo conozca, pues que vaya y busque el podcast de Coffee Break y entenderá el por qué decimos esto. Entonces, nada, vamos a decir algunas cosas de las que efectivamente marcan la diferencia entre los diferentes podcasts. Sí, pero aquí tenemos que hacer una diferencia. Lo que comentaba en el programa 19, creo que fue, y en este, aquí hay una pequeña diferencia. Es que hay cosas con las que tienes que... El título, salvo cosas muy raras, no cambia. La imagen no cambia. Esto sí que lo puedes ir cambiando con el tiempo. Son cosas que muchas vas mejorando, vas cambiando. No tienes que tenerlas definidas al principio, porque cuando empezamos con un podcaster, ¿no? ¿Te estarás de acuerdo? O como empezamos como podcaster, empiezas pues con un poco de miedo, no sabiendo hacer bien las cosas. Entonces, el título... Entonces, tienes que definirlo, pero esto se va cogiendo un poquito con la experiencia. A ver, el charco tuyo que lo has empezado después de 50 programas de actualidad de empleo ambiental o mi diario de un ecólogo, pues ya llevan... Ya llevan una andadura. Ya llevan una andadura, no ese podcast, pero sí nosotros. Pero podcasters nuevos, estos son temas que con ellos no hablamos y por eso no los tratamos en ese programa, porque estos temas, en general, con ellos no se hablan. Pues al final cada uno va marcando su estilo a base de hacer programas. Y porque muchas veces son cosas que ni siquiera te paras a pensar. Tú directamente ya las tienes en la cabeza y a lo largo del tiempo pues o las cambias o las modificas o no, o te gustan y hacen tu marca y ya está. Sí, pero estoy de acuerdo, que es verdad que muchas son espontáneas. Efectivamente. ¿Y pues con qué podemos empezar? Venga, podemos empezar con el tono del podcaster o del podcast. Por ejemplo, ¿qué es el tono? Pues que sea formal, que sea distendido. Que sea más triste, que sea mucho más alegre, mucho más jovial. Pues esto al final es diferentes tonos. Y de hecho nosotros tenemos diferentes tonos efectivamente en nuestros diferentes podcasts, porque no es lo mismo escuchar en mi caso, que el diario de un ecólogo, que Oikos, que Actualidad Ambiental, o tú con el charco. El tono al final es diferente, ¿no? Efectivamente, es más diferente. Cosas del tono, por así decirlo. Pues puedes tener un tono periodístico. El tono periodístico estamos muy habituados a escucharlo en la radio. En la radio, en los informativos y en programas de noticias, pero luego también en la radio hay tertulias que tienen un tono diferente. O tienen un tono narrativo porque te están contando una historia. O más narrativo, o más de tertulia, o más de ir hablando sobre la marcha, o tener tus cosas preparadas y decir pum, 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 muy claras. Efectivamente. Luego también la forma de hablar, de dirigirte a la gente, si te diriges de usted, si te diriges de tú, si sueltas insultos, si no. Sí, esto al final es una cosa que igual te sale natural, pero es importante también, va dentro de tu estilo. O sea, no te imaginas a
pues a ciertas personas, o sea, tú no te imaginas, ahora que está muy de moda, a Spiderman hablando correctamente, porque no, porque el tío insulta una de cada 3 palabras, y es así, y no te imaginas a Francino o a Pepa Bueno poniéndose a insultar, porque no. Y el día que lo hacen porque están tan hasta las narices que llama la atención. Eso es. Y también es muy interesante, hablando de esto, de cómo se dirige la persona, es los podcasters si se dirigen a un único oyente o a varios. Esto es un tema muy interesante porque da para mucho debate. Y es que ¿vale? en esto se han escrito chorros, se han derramado chorros de tinta, no, aquí se han derramado chorros de voz hablando de este tema, ¿no? Sí. Normalmente los cánones dicen que cuando tú haces un podcast debes dirigirte a un solo oyente, porque es un solo oyente el que te está escuchando, ¿vale? Es un solo oyente el que te lleva en los cascos y tú te diriges, al final es una conversación entre 2. Pero claro, esto tiene unas limitaciones. Claro, si yo... dependiendo del número de gente que haya. No es lo mismo que en un podcast estéis 3, 4 personas, que esté uno solo, que estés 2. Depende del tipo de podcast, va a ser posible o no. Entonces, aquí... Es verdad que esto igual hay que decidirlo y también es verdad que esto va cambiando. Sí. Pero para nosotros, en tu caso, tú en el charco te puedes dirigir... Intento dirigirme a una sola persona. A una sola persona. Pero en el programa de actualidad y empleo ambiental, en el que es una tertulia, en el que estamos tú, yo y un invitado en el 90% de los casos... Es muy difícil dirigirte a una persona porque no sabes si te estás dirigiendo al invitado, si te estás dirigiendo a ti o a mí o a la persona, al oyente. Es más difícil. Incluso aquí también es más... Aquí en esto que hacemos tú y yo montando... Sí, es que es complicado. Es complicado también marcar el límite, ¿no? Pero bueno, esto hace también diferente tu podcast, ¿no? Hay gente que lo tiene clarísimo y lo hace súper bien. Y esos son muy buenos. Cuando habla una persona sola y saben dirigirse a la persona, son muy buenos. Pero también es difícil de hacer. Sí, la verdad que sí, es complicado. Es complicado. Venga, más cosas que hacen diferente tu podcast. Los invitados. Por ejemplo. Ya dijimos que tenías que tener o no invitados, definirlo cómo iba a ser tu podcast con invitados, no, pero no entramos en el detalle este. ¿Cómo vas a meterlos en el programa? Porque le vas a grabar con ellos una entrevista aparte y luego la vas a pinchar, o vas a tenerlos como en la actualidad, que los tenemos desde el principio aunque no le damos paso. ¿Cómo va a entrar ese invitado? O como en Enciérrate con la Ciencia, que es una tertulia científica donde nuestra compañera Sara Robisco es ella, y luego los otros son invitados que cambian todos los programas, pero que al principio se dice, oye, están conmigo tal y tal. Entonces no es lo mismo que una entrevista más que ha grabado, ¿no? Como hago yo en Oikos, por ejemplo. O incluso también hay otros podcasts que meten trocitos de audios de otras personas. Entonces también, pues oye, es una persona que te ha enviado un audio y tú lo pinchas y así. O sea, que hay muchísimas formas. Y cortas trozos o metes toda la entrevista escuchando todo, hay esos formatos. Que lo mismo, que esto es lo que decimos, esto es conforme el podcast va mejorando, vas dándote en cuenta qué es lo que más gusta. Y también la forma de interactuar con ellos. ¿Cómo interactúas con ellos? Haciendo pregunta-respuesta cual periodista, que oye, está muy bien, ¿eh? No lo digo. No, claro, perfecto. O haces más como nosotros que hacemos tertulia. Y igual al invitado le tratas de tú, le tratas de usted. ¿Cómo te diriges a él? ¿Qué tipo de conversación tienes? Esto también es interesante. Claro, si es más formal, más distendida. Si lo tratas todos igual en una mesa o es un experto que viene a contarte a ti. Bueno, son diferentes cosas que es lo que decíamos. Esto, el tiempo es el que te da un poco el bagaje para saber cómo hacerlo. Más cosas. Y hablando justo de esto, justo de esto de tener un invitado que es un experto. Otro tema importante es con qué profundidad tocas los temas de tu podcast. ¿Con qué profundidad los tocas? ¿Haces una divulgación muy sencilla para todo el mundo? ¿Haces algo un poco más hard? Exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. En actualidad empleo ambiental traemos invitados, pero intentamos hacer que lo que hablemos sea que lo pueda escuchar todo el mundo, ¿no? Es algo que intentamos no profundizar. Por ejemplo, hemos traído a científicos, pero no entramos en revistas científicas, ni en nombres de papers, ni en lo que es ciencia pura. Pero por contra, en Oikos, que es en mi podcast, ahí no me importa entrar y hablar de un último paper, de cómo el óxido de nitrógeno reacciona con no sé cuál molécula. No me importa entrar. O el silicio, cómo las esponjas captan el silicio. No me importa entrar más en profundidad. Pero eso, claro, eso lo mismo. Hay que definirlo al principio y también
Y mucho de esto que estaba diciendo Juan tiene mucho que ver con el público objetivo al que te diriges. Claro. Está claro que Juan se dirige con Oikos a un público objetivo con un nivel del tema en concreto más alto que en actualidad y empleo ambiental. Claro, o sea, actualidad lo puede escuchar cualquier persona interesada con el medio ambiente, y el otro también, Oikos también, pero es verdad que si tienes conocimientos de biología, aunque no sean profundos, o de ambientales, pues te va a ser más fácil entender ciertas cosas que si no los tienes. Aunque intentamos, como yo siempre digo, que sea para mi amigo el informático. Alguien ya con estudios, aunque no interesado en el medio ambiente, en el ¿no? tema. Pero alguien ya con un nivel de estudios. Más cosas. Bueno, el programa, ¿no? Me estoy dando cuenta que lo hemos partido en dos. Cómo hablamos nosotros y con el invitado, y ahora cómo metemos música en general. Sí, porque esto también es música. Una cosa que es las músicas, que es los latiguillos, ¿vale? Sí, pero esto al final Sí. entra dentro de la parte sonora. Esto es muy sencillo. Los latiguillos normalmente cuando uno habla son los típicos ¿vale? O estas cosas que soltamos. Pero en un podcast a lo mejor lo podemos hacer más amplio, y es, por ejemplo, la fórmula típica de saludo o en entrada en un podcast. Por ejemplo, Juan. Pues cómo arrancamos, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo arrancamos... bueno, pensaba que decían nosotros, pero sí, tenemos aquí apuntado la de Milcar, que esa me gusta mucho, que dice siempre, en Promo Podcast, que es un podcast donde habla de podcasting, dice, porque no hay nada más que le guste a un podcaster que hablar de podcasting. Y ahora que decías también, está muy chula, pero nosotros obviamente también. Aquí pues tenemos nuestra forma de entrar definida. Claro, nuestra escaleta es siempre igual. Montando una red de podcast, luego nuestra bromita. Luego el otro dice de qué va el programa y luego nos saludamos. Y si os dais cuenta, vamos alternando un programa, cada uno empezamos. En actualidad empezamos de otra manera. Eso es. Es más, hay programas que empezamos, en actualidad y empleo ambiental, empezamos con una cabecera. En este empezamos con música. En la actualidad últimamente estamos empezando con una editorial. Eso, cabecera no, editorial. Una editorial sin música de fondo, sin nada. O sea, que es que hay muchas formas. Y eso marca también el estilo de tu programa. Pero ves, esto lo hemos mejorado con el tiempo. Vimos que quedaba guay y lo metimos. Y igual que hay la entrada, pues también hay la despedida y el cierre, que es la coña que decías tú antes del adiós. Sí, yo siempre me despido igual. Y tú más o menos también, ¿no? Y yo normalmente suelo decir también lo de nos escuchamos. Pues eso es una forma que marca y además el podcaster. Esto está muy chulo porque varias personas nos han escrito correos, y de hecho en el propio tuit de Álvaro, que lo firman como nos escuchamos, adiós. Y está muy chulo, ¿no? Cuando alguien te escribe así, notas como una... cuando te escriben esos correos, como una cercanía con la gente que dices, joder... Esto es muy, muy chulo, muy difícil chulo. Cuando de alguien te describir. escribe así, dices, sí, muy chulo. Y además en estas despedidas, por ejemplo, se pueden meter lemas, como decíamos antes el de Milcar, o por ejemplo el de nuestra compañera Ana Peña en el podcast de Conge de Geo. Ella se despide con algo parecido a sed amables, que es una forma que no consume energía o que no... Sí, además, como con su voz tan dulce que tiene, siempre te dice, sed amable, que no consume energía. Que no cuesta nada, ¿no? Que no cuesta nada, bonito. Sí. Que no, como ella habla de eficiencia energética en su podcast de Conge de Geo. Pues es una forma muy chula de despedirse. A mí me encanta cuando se despide. Es como, mira qué tierra, que es nuestra Ana. Venga, y ahora ya con música. Venga, música de lo que es música. Venga, ahora vamos con música. Esto era como el saltar del tono a la música. Y ahora vamos con la música de verdad. Pues aquí es igual. También tienes que tener una música de entrada a tu podcast y una música de despedida. Está claro. Esto creo que ya lo comentamos. Sí. Pero luego no comentamos otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo. La música de fondo. Hay muchos podcasts que se hacen con música de fondo y otros que van totalmente en silencio, como este, no tiene música de fondo. No. De hecho, este arrancó sin músicas. Sí, los primeros programas no teníamos ni introducción, ni cabecera, ni nada. Empezamos a pelo. Luego también las ráfagas y las cortinillas. Eso es. Si tienes secciones o si cuando alguien entra, cuando alguien comenta algo, a veces pues se envía una ráfaga o lo que sea, una introducción cuando quieres hacer una sección o lo que sea. Por ejemplo, nosotros no metemos lo típico cuando hacemos una broma. Hay muchos podcasts cuando se hace la broma tienes ahí pinchado el ching 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 para soltar ahí los aplausos o el hue, hue, hue. Pues todas estas tonterías, tonterías que son muy graciosas, pero que nosotros no usamos. Entonces, seguro que si algún día usamos una, van a mirarnos raro. Pero hay programas que es una tras otra. Y nosotros no la usamos. A mí no es que me gusten mucho
Aquí tengo que entonar en mi culpa que al que menos le gustan es a mí, pero bueno. Claro, entonces, si a mí no me gustan mucho y tú las odias, Enoch, pues fue fácil. Vale, no pinchamos tonterías. Vale, y otra cosa también que es vamos a ver, esto es de perogrullo, pero la música no es lo mismo que pongas una música épica, que pongas una música tranquilita, que pongas una música, pues hay mil. Hay eso música, exactamente, y hay que buscar tanto la música general como la música de las secciones. Eso es. Porque no es lo mismo, a lo mejor, un arranque de un programa que puede ser más épico, más alegre, pero que si luego vas a hablar de un tema que es una entrevista distendida con alguien que vas a pinchar, pues no vas a poner una música ahí heavy a tope. Pues ahí mete una música, por lo mejor, una entradita un poquito más suave. Lo mismo, Eso o sea es. que el tono, ¿no?, de las ráfagas o sea, del inicio, de fin y de las cabeceras de secciones, pues definen el tono de tu programa. O si estás metiendo todo guitarritas, como en Actualidad Empleo Ambiental, pues no tiene sentido que a mitad metas, otro día metas una cosa totalmente distinta. O sí, o igual lo metes con sentido, pero define tu podcast, ¿no? Eso es, al final, sea como sea, pero tiene que estar definido porque eso ayuda a diferenciar tu podcast. A mí hay un podcast que creo que no es muy famoso, que se llama No Tenemos Jefe, de Valentina Concia, y no sé si te suena. Sí. No sé si lo has escuchado una vez, pero la música, Valentín, se ve que es bastante heavy y mete ahí, yo que también soy, mete unas cabeceras que es como heavy súper duro, de 3 segundos, un cambia de sección y de tu hostia. Venga, y otra cosa también que necesita, que bueno, puede ser música o no, es la ambientación sonora, ¿vale? Yo tengo un podcast que le decía el otro día a Juan, ahora se me ha olvidado cuál es el nombre, pero se graba siempre en diferentes cafeterías. Y entonces se escucha el ruido de fondo de una cafetería. Bueno, tú tienes en tu reproductor, que lo has dicho así. Perdón, que parece que yo tú escucho. Tienes. Sí, que ahora se puede dar malentendido, sí. No, es simplemente... Me ve a la gente diciendo, oye, busca en podcastidad en las cafeterías y me escucha todo y no lo encuentro. Pues escúchalo otra vez. Pero lo que quiero decir es que cuando tú lo escuchas, te sientes en una cafetería. Porque de fondo se escucha el sonido típico de una cafetería. ¿El de Alex Fidalgo no es así? Ahí no me pillas. ¿Sabes cuál te digo? Que hace entrevistas. Sí, sabes quién es. En los podcast days que estuvimos... no, ya sé cómo se llama, me acabo de acordar. El sentido de la birra. El sentido de la birra, vale, no es este que... No es este es muy chulo. chulo. Me suena que también que hace entrevistas, que este es muy, muy, muy famoso. Y luego otro tipo de sonidos, obviamente nosotros hacemos normalmente podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, pues son sonidos de naturaleza. Es una forma de meter también sonidos, ¿no? Ambientación sonora. Que no estamos hablando música de fondo, estamos hablando pues soniditos de naturaleza. Que esto también, por lo mismo, marca el estilo de tu programa. Nosotros en Actualidad de Empleo lo metemos. Pero, por ejemplo, yo ahora mismo lleva 2 programas de El Alas de la Biodiversidad, nuestro compañero Álvaro. Eso es. Álvaro Luna. Y yo ya sé que el siguiente va a tener muchas músicas, porque lo sé, porque ya me he escuchado 2 y sé su estilo y me lo espero. Y si algún programa lo hace sin músicas, voy a decir, uy, algo me falla. Claro, esto no era así. Claro, sí, aquí también por contra, me ha pasado de que en mis podcasts me he pasado dejando demasiado largas las cabeceras, el sonito de fondo, en el último Oikos me pasó, y escuchando una parte dije, joder, me siento súper raro escuchando tanta música de fondo. Porque no la bajé, no me di cuenta de hacer el fade out bien y se queda como mucho rato y me siento súper raro. Y luego digo, pero si hay podcasts que llevan esto todo el rato de fondo. Pero a mí, personalmente, necesito que acabe eso. Bueno, pues yo creo que, como decíamos antes, nos podemos tirar definiendo este tipo de cositas un montón, pero 2 horas, nos va a hacer larguísimo. No es cuestión de hacer un coffee break. Así que nada, ¿terminamos hoy? Venga, pues terminamos por hoy. Venga, solo recordar que si alguna de estas cosas se nos ha olvidado, algo que a ti se te ocurre que es muy típico de algún podcast, pues dínoslo en redes sociales, nos escuchas, nos buscas en Red de Podcast y nos lo cuentas. O en redes sociales o en nuestra web, reddepodcast.com. /contacto. /contacto, no, o el programa el 21, reddepodcast.com, buscas el 21 y nos lo comentas. Genial. Os esperamos el próximo jueves a las 7:07 de la tarde en Montando una Red de Podcast. ¡Nos escuchamos! Adiós.